Solo imagina, en las vastas extensiones del espacio existen planetas donde el Sol sale 2 veces al día y el cielo brilla con tonos que ni siquiera podemos imaginar. En estos planetas, las montañas superan al Everest y los océanos son más profundos que la fosa de las Marianas. Pero lo más sorprendente es que se parecen tanto a nuestra Tierra. Con la ayuda del telescopio más poderoso, el James Webb, se han descubierto mundos completamente nuevos que antes solo podían encontrarse en las páginas de novelas de ciencia ficción. ¿Cómo fueron descubiertos? ¿En qué se parecen a la Tierra? ¿Y en qué se diferencian de nosotros? Y lo más importante, ¿cuándo podremos visitarlos? El ojo mágico de la humanidad. La historia de este increíble aparato espacial comenzó a finales de los años 80 del siglo pasado, cuando los científicos apenas se preparaban para el lanzamiento del telescopio Hubble, pero ya pensaban en su sucesor. En un seminario histórico en el Instituto de Investigaciones Espaciales Goddard en 1989, por primera vez se presentó la audaz idea de crear un telescopio completamente nuevo con un espejo de más de 10 pies de diámetro. En ese entonces, nadie podía imaginar que el camino desde esta idea hasta el aparato espacial real tomaría más de 3 décadas. Oficialmente, el proyecto recibió luz verde en 1996. Fue nombrado en honor a James Webb, un destacado administrador de la NASA que jugó un papel clave en el programa Apolo. En el sitio web oficial de la NASA se menciona que gracias a sus esfuerzos obtuvimos la primera visión del dramático paisaje del espacio cósmico. Llevó a nuestro país en sus primeros viajes de investigación, convirtiendo nuestra imaginación en realidad. Las estimaciones iniciales parecían modestas. Un presupuesto de $500 millones y un lanzamiento planeado para 2007. Sin embargo, pronto quedó claro que para realizar este ambicioso proyecto se necesitarían tecnologías que aún no existían. Para el año 2000, el costo del proyecto ya había superado los $1.000 millones y los plazos se retrasaban constantemente. Las principales dificultades surgieron al crear 3 componentes clave: el espejo segmentado único, un sistema de despliegue increíblemente complejo y sistemas de alta precisión, de enfriamiento. Los 18 segmentos hexagonales del espejo principal, fabricados de berilio y recubiertos con una finísima capa de oro, requerían una precisión de procesamiento de nivel joyería. La desviación permitida de la superficie no debía superar los 20 nanómetros. Si imaginamos el espejo del tamaño del territorio de los Estados Unidos, tales irregularidades corresponderían a colinas de solo 1,5 pulgadas de altura. Igualmente impresionante fue el desarrollo de un parasol del tamaño de una cancha de tenis. Esta estructura de 5 capas incluía 140 mecanismos de despliegue, 70 articulaciones y 400 poleas. Todos estos elementos debían funcionar a la perfección. Desde el primer intento, ya que no existía la posibilidad de reparación a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra. Para 2011, el costo del proyecto alcanzó los $8.8 mil millones, lo que provocó intensos debates en el Congreso de los Estados Unidos. Los críticos llamaban al telescopio el asesino de la astronomía, argumentando que su presupuesto absorbía los fondos de otros programas científicos. La situación fue salvada por la senadora Barbara Mikulski, quien logró defender la financiación del proyecto. El costo final fue de aproximadamente $10.000 millones. Esto es más que todas las grandes observatorios anteriores de la NASA juntos. En diciembre de 2021, después de superar un cuarto de siglo de desarrollo y pruebas, el telescopio finalmente se lanzó al espacio a bordo del cohete Ariane 5. El mes siguiente se convirtió en el más intenso en la historia del proyecto. Los ingenieros de la NASA llamaron a este periodo 30 días de terror. Durante este tiempo, el telescopio recorrió 900.000 millas, desplegando sucesivamente todos sus sistemas. Cuando las primeras imágenes de prueba confirmaron el funcionamiento impecable de todos los instrumentos, en el centro de control de misión reinó una atmósfera de verdadero triunfo. Fue una celebración absolutamente merecida, porque en la pantalla de cada participante del proyecto estaban las fotografías por las que habían dedicado décadas de arduo trabajo, sin ninguna garantía de éxito, que sin embargo ocurrió. El primer hallazgo. A principios de enero de 2023, cuando la Tierra apenas comenzaba un nuevo giro alrededor del Sol, a una distancia de 1,5 millones de millas, desde nuestro planeta ocurrió un evento que cambió para siempre nuestra comprensión del universo y, lo más importante, sobre nuestra soledad. El telescopio James Webb captó un tenue parpadeo de una estrella en la constelación de Octante, un pequeño oscurecimiento que se repetía con precisión matemática cada 48 horas. Así fue descubierta el primer planeta de tipo terrestre, encontrado por el más reciente observatorio espacial. Los científicos la llamaron, como siempre, de manera breve y clara, LHS 465b.
La singularidad de este descubrimiento no solo residía en el hecho mismo del hallazgo, sino también en la asombrosa precisión con la que Webb pudo determinar los parámetros de un mundo lejano. Ante los científicos se presentó un planeta con un diámetro de 7.900 millas, lo que constituye el 99% del diámetro de nuestra Tierra. Si estas dos planetas estuvieran juntas, la diferencia en tamaños podría compararse con la diferencia entre una pelota de baloncesto y una pelota de fútbol. Así de cercanas son en dimensiones. Pero ahí es donde termina la similitud. LHS 475b orbita alrededor de una enana roja, una estrella cuya masa es solo una cuarta parte de la masa de nuestro Sol y su luminosidad es 100 veces menor. Además, el planeta se encuentra a solo 1 millón de millas de su estrella. En comparación, la Tierra está a 93 millones de millas del Sol. Una órbita tan cercana crea condiciones verdaderamente infernales. A pesar de la frialdad de la estrella, la superficie del planeta probablemente esté calentada a 570 grados Fahrenheit, una temperatura a la que se derriten el plomo y el estaño. El mayor interés para los científicos es la atmósfera del planeta. Utilizando su espectrógrafo de infrarrojo cercano, Webb realizó una serie de observaciones intentando detectar rastros de una envoltura gaseosa. Los primeros datos resultaron intrigantes pero ambiguos. Es posible que el planeta tenga una atmósfera densa de dióxido de carbono, similar a la de Venus, pero 10 veces más densa. Otro escenario sugiere la completa ausencia de una atmósfera significativa. Pero en ese caso, nos enfrentamos a una esfera rocosa sin vida, eternamente orientada con un lado hacia su Sol. Este descubrimiento, realizado a una distancia de 243 billones millas de la Tierra, tiene un significado fundamental para la ciencia. No solo confirmó las capacidades sin precedentes del telescopio Webb en la búsqueda de mundos similares a la Tierra, sino que también dio esperanza para el descubrimiento de planetas con condiciones más favorables. En la escala de nuestra galaxia, cuyo diámetro es de aproximadamente 100.000 años luz, LHS 475b, está literalmente al lado. Es como encontrar a una persona en la casa de al lado cuando estás explorando toda una metrópoli. Y quién sabe, tal vez este descubrimiento sea el primer paso hacia la respuesta a la eterna pregunta de si estamos solos en el universo. Porque si a una distancia tan pequeña en términos cósmicos se ha encontrado un planeta gemelo de la Tierra, ¿cuántos mundos similares podrían estar ocultos en las profundidades de la Vía Láctea? Un nuevo sistema solar. Pero pronto quedó claro que el descubrimiento anterior fue solo una prueba, pluma, para el telescopio James Webb. En las profundidades del espacio, a una distancia de 40 años luz de la Tierra, se desarrolla una de las sagas científicas más fascinantes de nuestro tiempo. Alrededor del tenue enano rojo TRAPPIST-1, una estrella tan pequeña que es solo un poco más grande que Júpiter, orbita toda una familia de 7 planetas, cada uno de los cuales es comparable en tamaño a nuestra propia Tierra. Este asombroso sistema, descubierto en 2017, se convirtió en el principal objeto de estudio del nuevo telescopio espacial James Webb, que estudia metódicamente cada uno de estos mundos intentando responder a la pregunta fundamental de si hay entre ellos un planeta que se parezca al nuestro no solo en tamaño, sino también en condiciones. La primera en la fila para ser estudiada fue el planeta TRAPPIST-1b, el más cercano a la estrella en este sistema. La elección no fue casual, al completar una órbita alrededor de su Sol. En solo un día y medio terrestre, ofrece a los investigadores la mayor cantidad de oportunidades para observaciones. Aunque las condiciones en este planeta están lejos de ser como las de la Tierra y la superficie está calentada a temperaturas que superan los 400 grados Fahrenheit, lo que hace poco probable la existencia de vida aquí en la forma que conocemos, su estudio se ha convertido en un campo de entrenamiento invaluable para los astrónomos. La metodología de investigación recuerda a la máxima destreza del análisis científico. Cuando el planeta pasa frente al disco de su estrella, un evento llamado tránsito que ocurre aquí cada 36 horas, los instrumentos ultrasensibles de Webb captan los cambios más pequeños en el espectro de la luz que pasa. De esta manera, los científicos pueden determinar con precisión la composición de la atmósfera. Si TRAPPIST-1b tuviera una atmósfera, las moléculas de gases dejarían huellas características, específicos descensos en ciertas longitudes de onda. Sin embargo, los primeros resultados fueron inesperados. El espectro de la luz estelar prácticamente no cambió al pasar por el planeta, como si no hubiera ninguna envoltura gaseosa en el camino. Este resultado en realidad tiene un enorme significado científico. Excluye toda una clase de posibles composiciones atmosféricas, obligando a los científicos a revisar sus modelos de formación planetaria. Es posible que TRAPPIST-1b esté completamente desprovista de atmósfera o que tenga una envoltura gaseosa extremadamente tenue de elementos pesados, que ni siquiera los instrumentos ultrasensibles de Webb pudieron detectar.
Otra opción intrigante es la presencia de una atmósfera delgada de gases volcánicos que se repone constantemente gracias a la actividad geológica. El sistema TRAPPIST-1 sigue atrayendo la atención de los astrónomos debido a su estructura y características únicas. De los planetas que abren amplios horizontes para la búsqueda de mundos potencialmente habitables, dos planetas de TRAPPIST-1 son de especial interés. Ubicados en la llamada zona de Ricitos de Oro. Esta área, también conocida como la zona habitable, representa un rango estrecho de distancia desde la estrella, en el cual el equilibrio de temperatura permite que el agua se mantenga en estado líquido, fase, lo cual es un elemento clave para el desarrollo de la vida en las formas que nos son familiares. TRAPPIST-1e, completando una órbita completa alrededor de su estrella en 6 días terrestres, y TRAPPIST-1f con un periodo de 9 días, se encuentran en una posición ideal para mantener temperaturas moderadas. Los datos calculados muestran que, a pesar de la proximidad a su estrella, estos planetas pueden poseer una atmósfera capaz de regular el régimen térmico y prevenir extremos entre los lados diurno y nocturno. Si la presión atmosférica en estos planetas resulta ser suficiente y la composición incluye gases de efecto invernadero en una concentración óptima, las condiciones en la superficie podrían ser favorables para la existencia de cuerpos de agua. Sin embargo, la cuestión clave sigue siendo si realmente hay agua líquida en estos planetas. Los métodos de investigación actuales aún no permiten confirmar directamente su presencia, pero las observaciones espectroscópicas de las atmósferas de los planetas en el futuro podrían dar respuesta a esta pregunta. Si los científicos logran detectar rastros de vapor de agua, ozono u otros biomarcadores, esto se convertirá en un argumento sólido a favor de la potencial habitabilidad. La actividad geológica de los planetas juega un papel importante. Si sus núcleos permanecen lo suficientemente dinámicos, esto puede mantener procesos tectónicos que contribuyen a la estabilización del clima y al ciclo de materiales necesarios para la vida. Sin embargo, los modelos teóricos muestran que incluso en tales casos, las corrientes atmosféricas pueden distribuir el calor de manera bastante efectiva, formando zonas de transición estrechas entre el día eterno y la noche eterna, donde las condiciones de temperatura pueden ser más estables. La financiación solo para esta investigación asciende a impresionantes $85 millones anuales, pero el retorno potencial de estas inversiones es inconmensurablemente mayor. El descubrimiento incluso de las formas de vida más simples se convertiría en el mayor descubrimiento científico en la historia de la humanidad, comparable, solo con el descubrimiento del Nuevo Mundo o la decodificación de la estructura del ADN. Ya ahora, estas investigaciones están cambiando radicalmente nuestra comprensión de los sistemas planetarios y las condiciones para la vida en el universo. Y aunque el primer planeta estudiado del sistema, TRAPPIST-1b, resultó ser un mundo ardiente y sin vida, sus 6 hermanas continúan guardando sus secretos, que el telescopio James Webb está revelando metódicamente, paso a paso, acercándonos a la respuesta de una de las preguntas más fundamentales. Esta odisea científica es especialmente impresionante si recordamos que hace solo unas pocas décadas no conocíamos ni un solo planeta fuera del sistema solar. Hoy en día, no solo hemos descubierto miles de exoplanetas, sino que también tenemos la capacidad de estudiar detalladamente sus atmósferas y las condiciones en su superficie. El sistema TRAPPIST-1, con sus 7 mundos similares a la Tierra, se ha convertido en una especie de laboratorio cósmico donde se prueban nuestras teorías sobre la formación de planetas y el origen de la vida. ¿Qué es esto al final? Persistentes intentos de encontrar otra vida, o una carrera contra lo desconocido que la humanidad ha aprendido a ganar. Es lejano y cercano al mismo tiempo. Sin duda, hemos aprendido a explorar y analizar los cuerpos celestes más distantes, a pesar de la enorme distancia. Pero si lo pensamos seriamente, ¿qué representan estos espacios? ¿Qué tan superables son y qué tan cerca se encuentran? 40 años luz es una distancia que al mismo tiempo fascina y hace reflexionar. En la escala de la Vía Láctea, cuyo diámetro es de aproximadamente 100.000 años luz, el sistema TRAPPIST-1 parece ser nuestro vecino más cercano. Si imaginamos la galaxia del tamaño de un campo de fútbol, hasta este enano rojo habría solo unos pocos pasos. Pero en las medidas terrestres habituales, esta distancia se convierte en unos vertiginosos 240 billones millas, un viaje para el cual la humanidad necesitaría realizar una verdadera revolución tecnológica. Los aparatos espaciales modernos hacen que esta tarea sea, por ahora, imposible de realizar. Tomemos el Voyager 1, el objeto más rápido creado por el hombre, que se desplaza a través del espacio interestelar a una velocidad de 38.000 millas por hora. Incluso a esa velocidad increíble, le tomaría alrededor de 740.000 años para cubrir la distancia hasta TRAPPIST-1. Eso es 25 veces más de lo que ha pasado desde la aparición de las primeras pinturas rupestres en las cuevas de Lascaux.
Pero científicos e ingenieros de todo el mundo ya están trabajando en tecnologías que podrían reducir este viaje a la duración de una vida humana. El proyecto Breakthrough Starshot parece ser el más realista hasta hoy, una iniciativa ambiciosa con un costo de $100 millones. Su concepto implica la creación de una flota de sondas microscópicas, con un peso de solo unos pocos gramos, equipadas con velas de luz ultraligeras. Potentes matrices láser en la Tierra podrían acelerar estos diminutos dispositivos hasta el 20% de la velocidad de la luz, alrededor de 134 millones de millas por hora. A esa velocidad el viaje a TRAPPIST-1 tomaría aproximadamente 200 años. Y aunque los propios creadores de las sondas no verán los resultados de su trabajo, sus bisnietos podrían recibir las primeras fotografías de otro sistema planetario. Pero son solo fotografías, no un vuelo tripulado, sino simples imágenes a un costo de 200 años. Planes más ambiciosos incluyen motores de impulso termonuclear, donde una serie de explosiones termonucleares controladas aceleran la nave hasta el 20% de la velocidad de la luz. Tal misión requeriría ya trillones de dólares de cooperación a nivel internacional. Y en teoría podría entregar una estación automática en 350 años. Para misiones tripuladas, los científicos están desarrollando conceptos aún más audaces. Proyecto Ícaro. Reuniendo las mejores mentes ingenieras de todo el mundo, estudia la posibilidad de crear motores termonucleares capaces de acelerar una nave espacial hasta el 10% de la velocidad de la luz. Tales naves, comparables en tamaño a los portaaviones modernos, se convertirían en verdaderos arcas generacionales, ecosistemas autosuficientes, donde se sucederían decenas de generaciones de viajeros espaciales antes de que sus descendientes alcancen el objetivo. El costo de tal proyecto se estima en cientos de miles de millones de dólares. Por supuesto, comparable al presupuesto anual de un país pequeño, pero bastante realista para la cooperación internacional en el futuro. En comparación con estas distancias, Marte, ubicado a un promedio de 140 millones de millas de la Tierra, que es 18 millones de veces más cerca que TRAPPIST-1, parece un objetivo más alcanzable. Sin embargo, incluso tal distancia sigue siendo un desafío colosal. El vuelo moderno a Marte toma alrededor de 9 meses de ida y cuesta desde $100.000 millones. Los principales obstáculos son la radiación de los cinturones de Van Allen y la necesidad de usar 850 toneladas de combustible para el regreso de la misión. Esto es 30 veces más de lo que se requiere para todo el programa lunar. Para comparar, si el viaje a TRAPPIST-1 es como intentar cruzar el Océano Pacífico en una tabla, para el surf, entonces el vuelo a Marte se asemeja a remar a través del Canal de la Mancha. Es difícil, pero fundamentalmente posible con las tecnologías actuales. Paradójicamente, es precisamente el estudio de TRAPPIST-1 lo que ayuda a resolver los desafíos marcianos. Los espectrógrafos desarrollados para Webb ahora buscan agua en los cañones marcianos, y los sistemas de soporte vital para naves generacionales hipotéticas se prueban en estaciones antárticas. Es interesante que, incluso si la humanidad nunca está destinada a alcanzar físicamente TRAPPIST-1, su estudio ya está cambiando nuestra comprensión del universo. Cuando analizamos la composición de la atmósfera de estos mundos lejanos o medimos su temperatura, de hecho estamos creando una guía para las futuras generaciones de exploradores. Es posible que, dentro de unos siglos, los escolares memoricen los nombres de los planetas de TRAPPIST-1 de la misma manera que hoy aprenden los continentes de la Tierra. Estos mundos, tan lejanos y al mismo tiempo sorprendentemente familiares, presentan a la humanidad un desafío único. Por un lado, es un desafío tecnológico. ¿Cómo superar 40 años luz cuando incluso el camino a Marte sigue siendo una tarea extremadamente difícil? Por otro lado, es un desafío filosófico. ¿Qué significa para nosotros el posible descubrimiento de vida en otra estrella? Pero ya hoy, al observar los datos de James Webb, podemos sentirnos parte de algo grandioso. Y aunque resulte que no hay vida en el sistema TRAPPIST-1, su mera existencia demuestra que hay un número incontable de planetas similares a la Tierra en la galaxia. En algún momento, nuestros antepasados miraban el océano, soñando con lo que yacía más allá del horizonte. Hoy miramos el parpadeo de una enana roja a 40 años luz de nosotros y soñamos con nuevos mundos. La diferencia está solo en la escala, pero la esencia de la naturaleza humana permanece inmutable. Siempre nos atrae lo que está más allá de lo alcanzable.